Conclusiones. ¿Qué es la libertad? La idea de la libertad se puede abordar desde muchos ámbitos y puntos de vista diferentes, desde lo abstracto a lo concreto y desde lo absoluto a lo relativo, pasando por un sinfín de matices. No podemos ni pretendemos abarcarlos todos en este breve espacio, pero consideramos importante lanzar una serie de reflexiones para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la lucha por la liberación animal, en lugar de limitarnos a condenar el maltrato o hablar de bienestar para los animales no humanos. Asimismo, queremos reflejar que desde una perspectiva antiespecista, en la que se consideren los intereses individuales de todas, la idea de la liberación animal es indisociable de la idea de la liberación humana. Son la misma cosa, puesto que los seres humanos también somos animales. Existen innumerables intentos de definir y clasificar la idea de la libertad desde un punto de vista filosófico. Frecuentemente, la filosofía presenta la libertad como algo que implica al menos un deseo o una necesidad, y cuya realización voluntaria sin obstáculos internos o externos es lo que nos hace libres. En este sentido, y puesto que la voluntad siempre ha tendido a considerarse una capacidad exclusiva de la especie humana, se suele teorizar con que los demás animales, al carecer de voluntad, carecen de interés en ser libres. Desde nuestro punto de vista, es cuestionable que el resto de animales carezcan de voluntad. Entre las muchas definiciones de voluntad, destacan las que la presentan como la capacidad de decidir, como la intención o deseo de hacer una cosa sin necesidad de que ningún impulso externo obligue a ello. En este sentido, la mera observación y los ejemplos que hemos visto con anterioridad son razón suficiente para comprender que otros animales también poseen esta capacidad, que sin nada ni nadie se lo dicte, pueden marcarse objetivos y activar los mecanismos necesarios para lograrlos. Puede que haya quien siga pensando que estos actos no tienen por qué responder a algo intencional, que los animales no humanos funcionan como autómatas movidos por esa especie de titiritero interno al que llamamos instinto, y que la voluntad está necesariamente ligada a la inteligencia racional o a la autoconsciencia. De nuevo, es cuestionable el hecho de que solo los humanos posean estas capacidades. Otros animales pueden percibirse a sí mismos como algo diferente de su entorno, y está sobradamente probado que la inteligencia no es una característica exclusiva de la humanidad. Aun asumiendo que no todos los animales no humanos fueran inteligentes o conscientes de sí mismos, deberíamos asumir que también existen humanos que carecen de estas capacidades, o las tienen en distintos grados y formas. ¿Sería esta una razón para privar a estas personas de su libertad y convertirlas en nuestras esclavas? Por otro lado, habría que pararse a analizar el hecho de que la libertad esté necesariamente ligada a la voluntad, ya que alguien puede estar privado de libertad sin ni siquiera saberlo ni tener la voluntad de cambiarlo. Por ejemplo, las que escribimos esto podemos afirmar que no nos sentimos libres en la sociedad en la que vivimos, y sin embargo hay personas en la misma situación que no lo perciben así, o que no sienten el deseo de ser libres como lo sentimos nosotras. ¿Son menos esclavas que nosotras? Al mismo tiempo, en nuestra sociedad hay personas físicamente privadas de libertad por muros y cadenas, y aún así hay muchas otras que nos sentimos cautivas sin necesidad de estas barreras materiales. ¿Somos nosotras más libres en un sentido amplio que las personas encarceladas? Siendo conscientes de que estar encerrado es peor que no estarlo, todas somos parte de ese engranaje en el que unas pocas personas deciden sobre el destino del resto. Por eso, no entendemos la libertad como una cuestión de grados o unas determinadas condiciones de vida, sino como un todo. ¿Se es libre o no se es? Un estado de semilibertad, término que se usa en muchos ámbitos de la explotación animal y también en algunos tipos de régimen carcelario, sería sinónimo de un estado de semiesclavitud. En este sentido, una gallina campera no es más libre que una que viva en una jaula en batería, aunque sus condiciones sean diferentes o peores. Desde nuestro punto de vista, y con todos los matices anteriores, la privación de libertad es algo mucho más tangible que la libertad en sí misma, más fácil de definir y de percibir allá donde se encuentra. Su máxima expresión, el encierro, es algo que se ve, se siente y se comprende, tanto si hablamos de un humano en una cárcel como de una gallina en una jaula o una orca en un acuario. Pero, incluso en los casos más sutiles, la ausencia de libertad es un hecho, independientemente de que algunas personas no lo perciban. Más allá de la imprecisión de los términos y de nuestros limitados conocimientos de los recovecos filosóficos, creemos que es posible comprender la libertad como lo opuesto a su ausencia,
Del mismo modo que cuando alguien está enfermo, aun sin que esa persona pueda identificar y diagnosticar su enfermedad, podemos decir que no está sano. Estamos acostumbradas a oír que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás, pero ante esta visión restringida se opone la idea de que la libertad de cada una, en realidad, se enriquece y cobra sentido con la de las demás. Bakunin, por ejemplo, afirmaba que la libertad individual no es un hecho individual, sino un producto colectivo. Claramente, él se refería solamente a los seres humanos. En nuestra mano está ahora eliminar los límites sobre quienes son los demás, límites arbitrarios basados, por ejemplo, en el sexo o en la especie, que han hecho que durante siglos la idea de libertad se pusiera barreras a sí misma. Entendiéndolo así, ¿es contradictorio luchar por la libertad de unas mientras mantenemos y justificamos formas de opresión sobre otros seres basándonos en factores arbitrarios como la especie? ¿Tendría sentido luchar para abolir las prisiones masculinas y mantenerlas femeninas? ¿Tiene sentido luchar por abolir la esclavitud y el encierro en humanas y perpetuarlo para los demás animales? ¿Tiene sentido luchar por la liberación animal y desear la privación de libertad para seres humanos? No tenemos una respuesta mágica que arregle el mundo, pero vemos, creemos y sentimos que una jaula siempre es una jaula. Y contra lo que luchamos es contra todas aquellas ideas e instituciones que permiten que existan las jaulas.